En Zaragoza, en pleno corazón de la ciudad, se alza la Basílica del Pilar. Es un monumento que todo el mundo cree conocer, ¿verdad? Pues fijaos, su historia más fascinante no está en la piedra, sino en el sonido. Hoy vamos a descifrar ese lenguaje secreto que vive en lo alto de sus torres. Claro, todo el mundo admira su arquitectura, es imponente, pero ¿alguna vez nos hemos parado a escucharla de verdad? ¿Qué sabemos de su voz? Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en la historia que cuentan sus campanas, un sonido que durante siglos fue ni más ni menos que el corazón de la comunicación en la ciudad. Bueno, esa imagen que tenemos todos en la cabeza del pilar con sus 4 torres parece que ha estado ahí desde siempre, ¿a que sí? Pues nada más lejos de la realidad. Es el resultado de un proceso de construcción larguísimo, muy fragmentado. Una historia que, ojo, abarca casi 2 siglos y medio. Fijaos en la cronología. La primera torre, la de Santiago, se terminó allá por 1715, pero tuvieron que pasar casi 200 años para que se levantara la siguiente. La segunda llegó en 1907, y las dos últimas son mucho más recientes de lo que pensamos. No llegaron hasta bien entrado el siglo XX, en 1959 y 1961. O sea, un proceso de construcción que se alargó casi 250 años. Una barbaridad. Y aquí viene lo más curioso, la sorpresa. A pesar de tener 4 torres, el sonido de la basílica sale solo de las dos más antiguas. Y es que cada una tiene su función. Una se encarga de los toques litúrgicos, los de las misas y demás. Y la otra es la que marca las horas con el reloj. ¿Y las otras dos? Pues en realidad son puramente ornamentales, están de adorno, por así decirlo. Así que dejamos a un lado la arquitectura por un momento y nos centramos en su función. Porque estas campanas, creedme, no eran solo ruido, eran el sistema de comunicación de Zaragoza. Pensemos en ello como una especie de red social analógica que conectaba a toda la comunidad mucho, mucho antes de que existiera Internet. La clave para entender todo esto está en lo que se conoce como el toque manual de campanas. Y no era simplemente hacer sonar una campana sin más, para nada. Era todo un arte, un lenguaje con su propia gramática, con su vocabulario, capaz de enviar mensajes súper complejos y precisos que resonaban por toda la ciudad. Y es que este lenguaje organizaba absolutamente toda la vida de la ciudad. Las campanas anunciaban las horas de trabajo, claro, pero también las fiestas, los duelos, las misas, pero iban más allá. También alertaban de peligros inminentes como un incendio o una tormenta. Eran, en definitiva, la voz que marcaba el tiempo y que protegía a la comunidad. Pero claro, esta tradición de siglos y siglos se encontró de repente con un enemigo inesperado, la modernidad. La llegada de la electricidad, de la mecanización, ya en el siglo XX, supuso una amenaza mortal para este antiguo lenguaje sonoro. Y es que la diferencia era abismal. Pensemos en el toque manual. Permitía ritmos complejos, variaciones de volumen, técnicas como el bandeo, que es cuando la campana gira 360 grados, pura expresión humana. Y de repente, el toque mecanizado lo redujo todo a un simple y monótono balanceo, como un péndulo. Automatizado, sin alma, sin matices. Se perdió toda la expresividad. Y esta pérdida, claro, tuvo un rostro humano. El de hombres como el tío Simeón Millán, que fue el último campanero tradicional del Pilar. Vieron cómo su oficio, su arte, simplemente desaparecía. Con la primera electrificación de las campanas, allá por 1964, se cerró de golpe un capítulo importantísimo de la historia sonora de la ciudad. Y ojo, que el caso de Zaragoza no fue algo aislado. Para nada. Por toda España, los campanarios se estaban quedando mudos o, peor, eran reemplazados por sistemas automáticos. Estábamos, de repente, ante una crisis cultural a escala nacional. Un patrimonio inmaterial de un valor incalculable estaba a punto de desvanecerse para siempre. La alarma por fin saltó de forma oficial. Fue en 2018 cuando el propio Ministerio de Cultura publicó un informe que por primera vez reconocía la gravedad de la situación, reconocía la enorme importancia cultural de todo lo que se estaba perdiendo. Era básicamente una llamada a la acción en toda regla. Y el informe soltaba un dato que era escalofriante, para que nos hagamos una idea de la urgencia. Solo el 10% de las campanas históricas de España estaban documentadas como es debido. ¡El 10%! La inmensa mayoría de este patrimonio corría el riesgo de desaparecer sin dejar ni siquiera un registro, como si nunca hubieran existido. Y aquí es donde se produjo el cambio de mentalidad, el cambio de perspectiva crucial. Como lo resume el propio informe, y cito textualmente, el toque manual de campanas ha pasado de ser un mero medio de comunicación a un medio de expresión de carácter patrimonial. Es decir, dejaron de ser vistas como simples herramientas para ser reconocidas como lo que son, auténticos tesoros culturales. Y aquí es donde la historia da un giro esperanzador.
Volvemos a Zaragoza, porque allí un grupo de expertos, con el antropólogo Francesc Gliop y Bayó a la cabeza, se embarcó en un proyecto increíblemente ambicioso: devolver a las campanas del Pilar su voz original, restaurar su lenguaje perdido. Y desde luego no fue una tarea sencilla, para nada. Exigió una investigación histórica súper minuciosa para recuperar los toques antiguos, la fabricación artesanal de yugos de madera idénticos a los originales, luego la reinstalación de cada campana en su sitio. Y aquí viene la genialidad. En una fusión brillante de pasado y presente, se programó un ordenador no para que diera campanadas simples, sino para que reprodujera con total fidelidad esos toques históricos. Pero quizás el momento más emotivo de toda la restauración fue cuando una preciosa campana gótica de 1508, la que marcaba los cuartos, volvió a sonar. Llevaba en silencio desde 1940. Gracias a este proyecto, su voz potente volvió a resonar sobre Zaragoza después de casi 70 años de silencio. Impresionante. Hoy, la restauración es un éxito total. La tecnología moderna se encarga de que los toques tradicionales se escuchen cada día, preservando así el patrimonio. Pero, y esto es lo fundamental, también se ha recuperado la posibilidad del toque manual. Esto permite que en los días de fiesta, el arte humano del campanero, de una persona de carne y hueso, vuelva a llenar el cielo de la ciudad. Así que la historia del Pilar nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? El paisaje sonoro de nuestro pasado está lleno de voces que se están apagando poco a poco. ¿Qué otros sonidos perdidos, qué otros lenguajes olvidados de nuestra herencia merece la pena que nos esforcemos por salvar, antes de que desaparezcan para siempre?